Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la Orden de la Ermita de la Campiñuela, tu canal dedicado exclusivamente a materia de seguridad privada, donde podréis habilitar o acreditarse en las distintas materias que se ofrecen desde la seguridad privada. Para ello tenemos distintas listas de reproducción que la iremos mencionando para que sepáis cómo funciona. La primera la podéis encontrar en habilitaciones en seguridad privada por la Policía Nacional. En esta pues nos explica cómo habilitarnos o acreditarse en las distintas demandas que la Policía Nacional tiene para ofrecernos materia de seguridad privada, que puede ser escolta, vigilante de explosivos, detective privado, director de seguridad y jefe de seguridad. En en esta lista de reproducción pues vais a encontrar no solo estas materias que os he dicho, sino que también encontraréis los resúmenes de los temas, los temas en sí que van a entrar, las preguntas más frecuentes que suelen hacer y de qué va a tratar, o sea, cómo es el examen tanto de pruebas físicas como de pruebas teóricas. También tenéis otra lista de reproducción de habilitaciones en seguridad privada por la Guardia Civil, donde nos encontraremos, entre otras, lo que viene siendo el guardia rural con sus especializaciones de caza y pesca, así como lo que viene siendo el tema de armamento, porque lo lleva la Guardia Civil. Entonces, en el tema de armamento, que sepáis que en seguridad privada la que nos van a pedir es la de licencia C, y con ella podremos portar el arma siempre y cuando el servicio sea requerido. Después también es importante que sepáis que tenemos los cursos específicos de seguridad privada homologados. Esta lista de reproducción nace a partir de la necesidad de saber de qué trata cada curso, por si os interesa apuntarse o no en vuestro centro de formación de seguridad privada. Pues aquí tenéis, en esta lista de reproducción tenéis todos los cursos homologados y con una breve introducción de para qué sirve o para qué son o qué es lo que nos van a enseñar. Tampoco nos explayamos mucho porque os recordamos que cada curso tiene una duración de 10 horas. Si quieres que te den el diplomita y quieres que sea válido. Entonces, pues por eso. También tenemos el temario de técnico profesional, que es que yo como profesor de seguridad privada en los centros docentes cuando doy clases, eso pues me sé el tema y no me importaba exponerlo en una cámara para que tengáis más facilidades a la hora de estudiar, sabiendo solo que he tocado el temario de técnico profesional, pero lo tenéis tanto como para los vigilantes de seguridad y como para los escoltas privados. No obstante, en todas las listas de reproducciones siempre vais a tener un resumen de los temarios, los distintos temas, las preguntas más frecuentes, cómo va, etcétera. Lo único que es importante que sepáis es que van a velocidad un poquito acelerada, porque si no, por ejemplo, sobre todo en lo que viene siendo el temario en sí, pues serían a lo mejor vídeos de 5 horas y eso no lo vería nadie. Para que eso no suceda, pues se pone la cámara un poquito, que se me vea un poquito la voz acelerada, pero sin embargo es más didáctico porque en 20 minutos, media hora, pues tenéis todo eso y no solo ahorra tiempo, sino que para los que se sepan ya el temario y lo miren como un repaso, le va a servir mucho mejor. No obstante, para los que estáis empezando, si os cuesta seguir el hilo, siempre podéis darle a la descripción del vídeo donde encontraréis un apartado que pone transcribir, y entonces no solo lo tendréis escrito, sino que en negrita os va diciendo por dónde va y encima podéis copiar o podéis pegar de forma que no tenéis que coger apunte y os sea más rápido. Todo sea por ayudaros. También tenemos otra lista de reproducción que habla de consejos, recomendaciones, ¿no? E historias ficticias en seguridad privada.
aquí podemos encontrar un montón de cosas. Lo que pasa es que le llamo historias ficticias porque algunas cosas se pueden interpretar como secreto profesional, y para que eso no ocurra, pues ya adelanto que lo que cuento son mentiras, pero que esas mentiras divisan en seguridad privada lo que nos podemos encontrar trabajando, aquellos problemas que si ya te lo adelantan, pues te es más fácil buscarle una solución cuando te pase. También hablamos de muchas cosas importantes, como consejos y recomendaciones de cómo habría que hacer un currículum enfocado a seguridad privada o al servicio al que tú aspires entrar. Que fijarse que es importante también en qué empresa me convendría o no entrar. ¿Por qué? Porque estén en convenio o no. ¿Sabes? Que queréis saber cuánto cobra un vigilante de seguridad, etcétera. Pues todo lo tenéis en esa lista de reproducción. También tenemos otra lista de reproducción importante que se llama Las historias mitológicas de la Escuela Ermita La Campiñuela, que aquí pues voy resumiendo, ¿no? Como también dije en el otro, para que no tener problemas con secretos profesionales, ¿no? Pues cuento historias que pueden ser verdad o mentira de mi día a día como vigilante de seguridad, y cómo he ido desenvolviendo las cosas o cómo habría que desenvolverse en el caso de que lo hubiera hecho mal. También tenemos otra lista de reproducción importante que se llama Aprende a protegerte. ¿Por qué la necesidad de crear esta lista? Porque el Ministerio de Interior pues dice que el vigilante de seguridad pues tiene que saber de defensa personal, ¿sabes? Tiene que saber de autoprotección, tiene que saber de un montón de cosas, pero sin embargo a la hora de darnos un título simplemente vale con 180 horas. Entonces pues en 180 horas evidentemente no va a interiorizar todo lo que hace falta. Ante un juicio porque venga alguien que te pegue o lo que sea, si encima hacen las directrices que te dan en el Ministerio de Interior, por norma general los jueces no te suelen dar la razón, porque suelen buscar una cosa que se llama la proporcionalidad. Eso quiere decir que si te van a atacar con un cuchillo, tú tienes que desenvolvértela con tus manos, porque el cuchillo, ¿sabes? Te digo, o con la defensa que nos dan, que es muy rígida, que se dobla con nada, de 50 centímetros, pero que no podría hacerlo proporcionalmente como si fuera un cuchillo contra un cuchillo. ¿Por qué? Porque tú tienes unos dotes que la persona o el delincuente no tiene, tanto de defensa personal como de un montón de cosas. Es a lo que yo iba al final. Entonces pues aquí son pequeñas recomendaciones que a la hora de tener un juicio, ¿no? Pues son unas técnicas menos agresivas que las que pone el Ministerio de Interior, ¿sabes? Que después casualmente cuando vas a juicio pues no te suelen dar la razón. Para que no tengas problemas con eso, puedes echarle un vistazo a esa lista de reproducción que seguro que te sorprenderá. Y ya por último, deciros que también encontramos otra lista de reproducción que se llama Podcast Security La Campiñuela, donde hablaremos de otros aspectos que no queden reflejados en esas listas de reproducción. Algún invitado, si cae la breva y si quiere venirse, y si no, pues lo dicho, alguna experiencia más que me acuerde, o en general todo lo que no esté enfocado en esas listas de reproducciones y que pueda salir la temática o que sea interesante de sacar en temática relacionado con seguridad privada. Y con eso y un bizcocho pues tenemos toda la lista de reproducciones. Y bueno, y aunque abrí el canal para ayudar a todo el que estuviera en la misma posición que yo, que le gustaran las cosas de seguridad privada y que no pasara por las dificultades que pasé yo, pues dejarle, como digo yo, el caminito mascado. Y también para promocionarme como como autónomo que soy y que puedo ejercer, ya sea como guardia rural o cualquiera de sus especialidades, o ya sea, por ejemplo, como de detective privado, porque nuestro despacho se llama despacho
de detectives La Escuela Ermita La Campiñuela, con número de registro 11.643, para que veáis que no vamos de farol y que podemos ejercer pues muchísimas más cosas. Por ejemplo, en el ámbito de las comunidades podemos actuar como auxiliar, aunque tampoco se nos caen los anillos. Nos puedes contratar de conserje, de jardinero, de socorrista, ¿sabes? Porque también tenemos títulos de socorrista. Ya os digo, es que tenemos un montón y doctorados por un tubo y tal. Somos una opción muy buena por si quieres tener gente competente que trabaje en tu urbanización o donde tú quieras, ya os digo, pero sobre todo centrado en lo que viene siendo detective privado, guardia rural, cosas de socorrismo, cosas de consejería y auxiliar de servicio. ¿Y por qué el nombre de la Orden de la Ermita de la Campiñuela? Pues eso viene por un familiar mío, cantante flamenco, que se llamaba el Loriguillo de Coín, que fue muy famoso y que decidió invertir parte de su patrimonio en una ermita, que la transformó en una escuela y se acabó llamando la Escuela Ermita La Campiñuela. Bueno, le acabé llamando yo así porque se ubica en La Campiñuela. Recalco esto, que es muy importante, porque realmente hay una escuela ermita, La Campiñuela, que se llama así tal cual, que está un poquito, que está en el pueblo de al lado, ¿vale? O sea, si nuestra escuela ermita está en las afueras de Coín, esa se encuentra en Alhaurín. Entonces, pues están muy cerquita y realmente están en el mismo distrito que es La Campiñuela, pero la auténtica, la nuestra, es la de los Loriguillos de Coín, y no esa que está anunciada por carteles y por todos lados y se puede ver. O sea, la nuestra es más difícil acceso, pero que está ahí, forma parte de nuestro patrimonio. Esta es la parte de la ermita y vemos que llegaba hasta aquí, porque esta era la parte de la escuela. Esta era la escuela y todo esto era la ermita, que no es chico, ni la escuela tampoco. Y ahí, por estar en un entorno natural, rural, ¿no? Y eso, y estar en el campo y ser una ermita, pues nos dimos cuenta de un montón de cosas muy curiosas que eran de carácter espiritual, ¿no? Y decidimos defender como se merece pues el legado que teníamos ahí. Entonces, pues me dediqué a la seguridad privada, pero con el afán o la ilusión de pues poner unos mecanismos de defensa muy desarrollados en mi propiedad. Y entonces, pues fruto de eso salió lo que era la Orden de la Ermita de la Campiñuela. No quería ponerle el mismo nombre que tenía la Escuela Ermita de la Campiñuela, y decidí referirme a ella en aspectos de seguridad en ese término. Por eso este canal, al llamarse la Orden de la Ermita de la Campiñuela, solo habla de aquellas cosas en las que yo me he formado o yo me he forjado, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque tenemos otro canal también en el que habla de la experiencia en la ermita, o lo que vamos descubriendo de nuestro antepasado, que se llama la Cabaña del Druida, que por lo tanto es más esotérico.
Este canal, por ejemplo, sería más exotérico. Y ese, como he dicho, se verían cosas de carácter espiritual, y aquí simplemente pues se verían cosas de oficio, del trabajo, del día a día y de cómo eso de desenvolverse, ¿vale? Porque la escuela Ermita La Campiñuela, o como yo quería enfocarlo, está basada en una escuela estoica. Y la escuela estoica, pues eso tiene una parte que te enseña conocimientos esotéricos para poder llevar bien y ser una persona congruente contigo mismo y desenvolverte en tu entorno, y otra parte más esotérica que te va a ayudar a regular el desenvolverte con los demás y contigo mismo, porque eso te abre más a ser una persona más espiritual, más emocional, más moral y éticamente, pues eso, que se vea como una persona, como dirían en tiempos antiguos, pues hecha y derecha. Y entonces me vaya a permitir que os ponga una introducción para que sepáis cómo era el loriguillo de Coín, de un vídeo que lo tenéis, que tenéis el enlace en la descripción del vídeo por si queréis saber más de este personaje. Y también decir que dentro de poco publicará un libro que, en cuanto lo saque, pues dejaré la descripción para que lo podáis ver en la descripción del vídeo. Sin más, me despido. Que tengáis un buen día. La importancia que tiene el trabajo que he realizado de investigación sobre el cantador loriguillo de Coín es que está entre uno de los primeros cantadores de flamenco de la historia, no solo de Coín, sino que él nació en 1850 y murió en 1924. Tuvo una trayectoria dilatada, principalmente entre Málaga y el resto de España, porque él trabajó para la Casa Real también y frecuentó mucho las fiestas de lo que era la alta burguesía y la aristocracia de su momento. Él llega al cante porque desde pequeño está vinculado con los coros de las iglesias de Coín. Entonces, desde muy pequeño trabaja cantando en el coro de San Juan. Cuando hice el trabajo había personas que recordaban que sus padres le habían contado de que su voz retumbaba en la iglesia de San Juan, porque era una voz muy, muy potente, ¿no? Y se ve que de pequeño que trabajó en la iglesia, y aparte que su abuelo materno era arriero. Los arrieros en aquel momento eran transportistas, y el transporte se hacían con reatas de mulas, ¿no? Una serie de mulas unidas que llevaban la mercancía. Entonces, se ve que todos los arrieros practicaban de alguna forma o de otra el cante. Entonces, a él el cante le viene, por una parte, por el ámbito familiar, de que su madre cantaba, que se sabe que le enseñó a cantar su madre, que su abuelo cantaba y que él en su trabajo como arriero también cantaba, porque desde muy pequeño acompaña a su abuelo en los trayectos de arriería, y ahí se ve que cultiva todo lo que son los cantes populares, los cantes que se llaman al libitum, es decir, al aire libre, ¿no? Después pasa directamente a trabajar en la Catedral de Málaga y trabaja con Eduardo Ocón, uno de los músicos más importantes de España en aquel momento, que trabajaba para el Conservatorio Municipal y trabajaba para la Catedral. Entonces aparece en las cuentas de la Catedral, aparece Eduardo Ocón pagándole a él, ¿no? Lo más característico que demuestra su valía artística es que él trabaja al mismo tiempo para la Catedral, y ya Narciso Díaz de Escobar, que es el cronista de la provincia de Málaga y de la ciudad de Málaga, pues recoge que está trabajando en Cafés Cantantes.